Bien, bueno, hoy vamos a empezar con un poquito de historia. La idea no es ver propiamente historia, digamos, no es un análisis histórico, sino más bien es ver esa politicidad que vimos en la clase pasada, ver esa politicidad como se ha ido expresando en distintos momentos históricos que de alguna forma llegan o dejan huella en nuestra cultura actual. O sea, nosotros en alguna medida somos hijos de griegos, romanos, de la Edad Media, de las revoluciones francesa, la nuestra, la inglesa, bueno. Entonces no es que vamos a centrarnos en toda la historia, sino centrarnos en algunos pocos momentos o pocos acontecimientos que de alguna manera dejan su huella, dejan su impronta en lo que es nuestra vida actual y nos ayudan a entender la política de hoy en día. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los griegos, y no los griegos en general, sino más específicamente vamos a ver Atenas, la democracia ateniense. Una brevísima noción de los griegos, 1700 años antes de Cristo, los poemas homéricos, habrán visto la película de Troya, ese tipo de cosas. Eso es mucho antes, ¿está? Como 1000 años antes. En el 500 antes de Cristo, más o menos, es el momento de apogeo de Atenas. ¿Cómo se organiza? En realidad no es que se organiza Grecia, toda la península está el Peloponeso y las partes cercanas, se configura de una forma en que hay pequeñas ciudades con terreno, con tierra, digamos así, que tienden a autoabastecerse, tienen una lengua común, tienen dioses en común y compiten entre sí, bueno, en los Juegos Olímpicos, ahí nacen, pero también compiten militarmente, compiten desde las artes, etc. Es un caso muy raro, Grecia, muy raro, es como una especie de misterio, ¿no? Que uno lee y no hay forma de entenderlo. ¿Por qué? Si uno mira al fondo, al costado, adelante, en todos lados, a la vuelta de Grecia, no encuentra una sociedad en donde los hombres se consideran libres, no encuentra una sociedad que generara la enorme cultura en todos los ámbitos que generaron los griegos, no solamente los atenienses, todos en distintos lugares, digamos, ¿no es cierto? En distintas polis. O sea, teatro, música, poemas, matemáticas, filósofos, filosofía política, médicos, qué sé yo, gente que se dedicaba a las ciencias naturales, absolutamente de todo. Y en general, además, los sabios medio que tendían a hacer un poco de todo, era una cosa bastante, o sea, era filósofo y al mismo tiempo por ahí se sabía pelear muy bien. Un pueblo muy, como que sale de un conjunto histórico que en ese momento ese pueblo es algo absolutamente impensado. Y es difícil realmente decir por qué este pueblo tiene esas características. Es casi imposible de predecir. Uno podría decir, bueno, eran pequeñas comarcas, eran pequeños grupos y entonces se produjo. La verdad, es muy difícil, es muy difícil. Maritain dice que así como Dios le dio la fe a los israelitas, le dio la razón a los griegos, como diciendo una especie de misterio ¿no? Muy bien. Una de estas polis, que es la que nosotros vamos a ver, porque es la que nos interesa, no vamos a ver toda la cultura, ni nada por el estilo, ni la arquitectura, ni nada, vamos a ver cómo era la democracia en Atenas. Nuevamente, tenemos que hacer un gran esfuerzo para pensar una forma y un sistema político absolutamente distinto al que nosotros conocemos actualmente, pero absolutamente distinto. O sea, en ese sentido hay que hacer un esfuercito de pensar que las cosas pueden ser realmente distintas
Y no, o sea, cuando uno agarra los apuntes que tienen ahí para estudiar, etcétera, se tienden a identificar y decir, bueno, esto es como si fuera igual al Ejecutivo, y habla de un organismo compuesto por 500 tipos, o sea, encima rotaban todos los años. Eso de Ejecutivo tiene obviamente poco y nada. ¿Tá? Bueno, la Asamblea es parecida a un poder legislativo. A la Asamblea podían ir todos los ciudadanos. ¿Ustedes se imaginan un congreso en el cual estén todos los ciudadanos? Aunque sea de una ciudad. Imaginen una ciudad de 100.000, 200.000 personas. Pueden ir, los ciudadanos son 30.000, supongamos. Pueden ir todos los ciudadanos a discutir y a debatir las cosas. Eso es un legislativo. El legislativo supone representación. Acá no hay representación. Bueno, pero los tribunales son como el Poder Judicial. Los tribunales, en tribunales de 501 miembros, 601 miembros, siempre había uno más para que finalmente haya un fallo. O sea, son tribunales gigantescos, con una participación popular enorme, que obviamente tienen poco que ver con nuestras instituciones actuales, por no decir nada. Entonces, lo que hay que hacer el esfuerzo de imaginar es imaginar una sociedad en la cual los que son ciudadanos, que no son todos, ahora vamos a ver quiénes son, realmente son iguales, son iguales. Y esa igualdad se expresa en la libertad, en el ámbito político y en una participación política que supera todo lo que no podamos imaginar. Porque muchísimos iban, o sea, si vemos las instituciones, por ejemplo, en la Asamblea podían participar todos los ciudadanos. ¿Cuánto sería el total de los ciudadanos? ¿10.000, 15.000, 20.000? Es un número gigantesco. Normalmente dicen que iban 5.000. 5.000 a discutir algo en una plaza. O sea, imagínense, y ese es el ámbito más importante de la democracia griega, esa discusión en ese lugar, en Atenas. Muchas otras polis lo imitan, otras no, son todo lo contrario, ¿no? Como Esparta. Ese es el organismo central. Y más que un organismo, es el lugar a donde se debate todo. El lugar donde los ciudadanos debaten todo. Y vamos a decir entonces quiénes son los ciudadanos. O sea, los ciudadanos, en primer lugar, los que no son esclavos. No es que los esclavos, uno se imagine Estados Unidos, Kunta Kinte, ese tipo de situación. Los esclavos eran simplemente aquellos que habían sido tomados prisioneros en las guerras. Pero no tenían derechos políticos. Vivían dentro de una familia, al servicio de ese pater familia, muchas veces obviamente podían estar sujetos a determinada violencia y se ocupaban de que produzca la tierra, etcétera. Dentro de esta familia también la mujer tenía una condición subordinada, no era un esclavo, pero tampoco participaba en el ágora pública, no era ciudadana. Los menores de 20 años tampoco. Y el segundo grupo importante eran aquellos extranjeros que habían venido, que muchos iban a Atenas porque era como una ciudad así, una ciudad luz, digamos, ¿no? Como si dijeran, bueno, todos los artistas están en París, bueno, todos iban hacia Atenas, los filósofos, arquitectos, gente que hacía teatro, absolutamente de todo. Bueno, los extranjeros se llamaban metecos y eran un porcentaje importante de la población. Entonces podríamos decir, pónganle que fueran 100.000 habitantes, no se sabe bien cuántos eran, pero supongamos 100.000 habitantes, podríamos decir que había unos 60.000 o 70.000 esclavos, unos 15.000 metecos o extranjeros, mujeres, y chicos, y después quedaba un grupo de 10.000, 15.000, 20.000 ciudadanos, aquellos que podían ejercer plenamente sus derechos políticos y que eran a su vez los dueños de esas familias en el ámbito privado, los dueños, es una cosa fuerte en ese sentido. Donde desarrollaban esta vida política en otro ámbito que en primer lugar era la asamblea, el ágora. ¿Tá? El segundo lugar de reunión, digamos así, era la bulé o consejo de los 500, consejo de 500 personas,
funcionaban de a 50, cada 10 se iban cambiando, ¿no? Por año, 10 veces. O sea, imagínense una cosa que cambia permanentemente, que es distinta a sí misma todo el tiempo. Es obvio que no hay nadie que tenga propiamente el poder ahí adentro, sino que el poder circula, va y viene y vuelve y va, necesariamente. Necesariamente. ¿Qué hacía este consejo? Este consejo en el fondo preparaba la agenda de lo que se iba a discutir en la asamblea. Esa era su característica central. Los tribunales populares, que les dije, se elegían 6.000 personas, todas las personas tenían, todos los ciudadanos tenían que estar dispuestos a formar parte, ser jueces, pero no eran un juez, eran 501 que juzgaban alguna cosa grave o 101 que juzgaban una cosa, siempre a muchos, y un número impar para que había que fallar a favor o en contra. Siempre muy popular, y todos los años se renovaban, todos los años. Y la mayoría de estos cargos eran por sorteo. No por, como hoy, que son o por licitación o por elecciones, que más o menos lo mismo a veces. Licitación queriendo decir que muchas veces los cargos son por guita, ¿tá? Vamos a ser claros. Muy bien. Acá todo lo contrario, eso hubiera sido una desgracia. Ahora, pese a estos cargos, a esta enorme participación, imagínense 10.000 personas todo el tiempo participando de la cosa pública. Es difícil encontrar 10.000 en la Argentina que participen todo el tiempo y sin buscar su ganancia personal de la cosa pública, todo el tiempo hablando, todo el tiempo diciendo, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en esto? Porque no discutían de la nada, discutían los problemas reales, no discutían filosofía, discutían qué hacer en la guerra con los persas, discutían si hacer una alianza o no, y se discutía públicamente. O sea, todo el mundo se enteraba de lo que estaba discutiéndose allí. También habían pequeños cargos que en realidad eran los más importantes desde un punto de vista del poder, como el cargo de estratega, que eran 10, pero en general había uno que era más importante. O sea, toda esta organización griega de una democracia directa no impedía que en la realidad hubiera líderes, lo cual es obvio y es normal. Por ejemplo, acá tengo algunas ideas de Pericles, supongamos, quizás fue el más importante líder democrático, que fue elegido como 30 veces estratega. Entonces, habían algunas funciones: estratega, el que se ocupaba de las aguas, el que se ocupaba de comandar la flota, el que se ocupaba, bueno, todas esas cosas sí. Si bien eran por elección y duraban un año, eso seguía siendo siempre igual, ya no eran por sorteo, eran por elección, se trataba de elegir obviamente al mejor, y duraba un año, pero muchas veces era reelegido. ¿Tá? O sea, no se da esto de que siempre existe algún tipo de estructura política. Por otro lado, estamos viendo un pueblo que 300 años que duró la democracia ateniense, 250, cambió muchísimo el medio. Pasó de ser algo muy restringido, casi una aristocracia, a una democracia ya tan amplia, que algunos a eso le echan la culpa, como decir, bueno, esto ya cayó en una especie de populismo absoluto, qué sé yo. Bueno, pero fue siempre así como avanzando, ¿tá? La reforma de Clístenes, de distintos personajes históricos que no vienen al caso, siempre van en el sentido de ampliar quiénes son los que pueden participar de estas asambleas. Al principio solamente unos pocos propietarios y después cualquiera que fuera griego, hijo de atenienses, etc. Muy bien. Les insisto con esto de que era algo distinto, porque hay autores muy conocidos que no le ven, sin embargo, algo distinto, y es importante decirlo. Para mí es algo distinto, pero para un gran autor democrático como tal,
Dahl dice que lo que se dio en Grecia, en Atenas, se ha dado incluso en cualquier grupo humano. Dice, cualquier grupo humano pequeño, naturalmente, tiende a ser una democracia, se elige quién es y bueno. Ahora, rotación en los cargos. Un grupo humano pequeño de 10.000 personas que discuten todo. 10.000 personas que resuelven públicamente qué es lo que van a hacer con una cosa o con la otra. La verdad, el único ejemplo parecido que se me ocurre son los cantones suizos en la Edad Media. O sea, no se me ocurre nada semejante. Porque lo que dice Dahl es en teoría, pero en realidad hay que encontrar un pueblo tan capacitado, tan racional, tan humano como los griegos, que sean capaces de llevar adelante un gobierno así y una vida así. O sea, no cualquier tribu, qué sé yo, no es que sale una tribu y dice, bueno, nos agarramos todas las manos y ahora tenemos un gobierno juntos. No, esto es mucho más, es muchísimo más. Da origen a los filósofos más importantes de la historia, que critican a la democracia, digámoslo, ¿no? Pero, muy bien. O sea, no todos los autores creen que esto sea algo tan espectacularmente distinto, como, y le repito en ese sentido, Dahl. Lo que sí ven acá, algo muy distinto, por ejemplo, o sea, le nombré muchas veces a Hannah Arendt, y la mayoría la siguen a Hannah Arendt, porque tiene un pensamiento que es muy, pero muy original, que vamos a ver para el final, digamos, ¿no es cierto? Bueno, eh, esta democracia se basa en una serie de valores que tenían este conjunto de ciudadanos. O sea, que como les dije, primero vivían en una polis. O sea, lo primero es que hay por un lado la familia y en la otra punta la polis. La polis es la unión de todos, la organización propiamente política en la cual convivían y se entretejían la vida de estos ciudadanos, lo que ocurría en el ágora, que es ese espacio intermedio público, pero intermedio, entre la polis, no sé si llamarla Estado, me cuesta, entre la polis y las familias. La familia es el lugar de lo social, el lugar de lo privado, si ustedes quieren incluso el lugar de la violencia, el lugar de la falta de igualdad, porque hay un pater familia y todos los demás están de alguna manera a su servicio, su mujer, los esclavos, los hijos, todos. En cambio, cuando se sale de ahí, se va al ágora, en el ágora son todos iguales. O sea, la igualdad es la que da origen a la libertad. Reitero, la igualdad es la que da origen a la libertad. ¿Qué tipo de libertad? Libertades de tipo políticas, esencialmente políticas. Al menos todos los autores lo ponen de esta forma. O sea, no una libertad para hacer lo que quiero, sino una libertad para decir lo que quiero, poner en común con los demás lo que a mí me parece, dar mi opinión y, bueno, se resolverá una situación de quien logre convencer a los demás. No es una libertad en el sentido de individualismo. Yo no sé si es una libertad solamente política. Estamos hablando así porque estamos considerando que la libertad personal es ser individualista. Estamos mirándola como algo exclusivamente liberal, lo cual tengo mis dudas que la libertad sea eso. O sea, creo que es casi imposible que una persona pueda ser libre en el ámbito público y al mismo tiempo no ser libre de conciencia, porque si no, no va a tener absolutamente nada que aportar. Pero bueno, ellos lo veían un poco así, como que el lugar donde eran libres era en esa hora. Ahora, toda su vida estaba dedicada a la polis, toda la vida de los ciudadanos, que de alguna manera no era, se sacaban de encima el problema del trabajo, que lo hacían los esclavos, las mujeres, todo lo demás, estos ciudadanos dedicaban su vida a la polis. O sea que es un ejemplo muy fuerte de ciudadanía y de participación real que cada vez se va ampliando de un grupo muy pequeño a un grupo muy grande, hasta que llega a ser una participación popular importante, que bueno, para mí no reconoce antecedentes ni históricos, ni ha habido
sí, pequeñas cosas, pequeñas polis en la Edad Media o ciudades, ya no son polis, pero con semejante nivel de participación, la verdad es que no, salvo en el caso de Suiza, los cantones suizos, quizás algunas colonias norteamericanas, quizás, pero no en ese número, porque es un número pequeño, pero al mismo tiempo es muy grande. Eh, ¿Cuáles son los valores que yo les nombré al principio? Bueno, en griego, esto lo voy a leer porque para no decir pavadas, eunomía, que significa el orden. El orden es un valor importante dentro de la cultura griega, no solamente en el caso de los atenienses. La búsqueda de la justicia, la justicia es de qué. Siempre la justicia en todas las tragedias griegas se termina imponiendo. Cuando uno se pasa de rosca, en las tragedias al final viene, cuando uno cae en ibris, dicen, ¿no? ¿Vieron? Y ahora hablan del mal de ibris, de los políticos. Bueno, en realidad cuando uno cae en ibris, quiere decir cuando uno más allá de aquello a lo que está destinado, finalmente la diosa justicia di que pone las cosas en su lugar. Siempre es un concepto de justicia quizás distinto que el de ahora, pero bueno, es importante, muy importante. Agreguemos al pasar que hay muchísimas escuelas filosóficas en 300 o 400 años para todos los gustos y para todos los colores. Pueden encontrar antecedentes de lo que tengan ganas. Muy bien. El punto de la igualdad es extremadamente importante porque son iguales por participar en igualdad de condiciones en esa ágora, en esa asamblea pública. Y ese participar en esa asamblea pública es lo que los hace libres. Nosotros en general oponemos libertad e igualdad. Ellos al revés. Uno no puede ser libre si no es igual. Para mí parece lógico, pero en general no parece lógico. Parece como que son cosas distintas. Que si hablamos de igualdad estamos hablando de justicia social y que si hablamos de libertad estamos hablando de que me quedo todo para mí. Bueno, en el mundo griego eso no tiene nada que ver con lo que tenían, ¿no? Como era. Bueno, isogorías, la libertad. Era muy importante acá la paideia, o sea, la educación. Ellos tenían pero muy claro que el tema de la educación era el que iba a formar un verdadero ciudadano, un aristoi. Esto viene de los viejos conceptos de aristocracia, originarios, pero lo mantienen. ¿Y cómo se formaban? ¿Iban a una escuela? No, aprendían en un liceo, conseguían algún maestro, pero se aprendían filosofía, música, las artes de la guerra. O sea, era una educación muy amplia y al mismo tiempo yo les diría, hay algunas frases, algunos pedazos que son muy interesantes, ¿no? De lo que dice uno, lo que dice el otro, cuando dicen, bueno, los espartanos están todo el día vieron la película 300, todo el día peleando y preparándose para la guerra y nos mandan a morir en medio del bosque, y sin embargo nosotros, dicen ellos, Pericles dice, hacemos lo mismo desde nuestra razón, o hacemos lo mismo al mismo tiempo que tocamos la cítara, o sea, como diciendo, somos libres, y porque somos libres, somos capaces de hacer todo esto, incluso de luchar para defender nuestra polis sin necesidad de tener un gobierno de tipo tiránico, como era el de Atenas. Perdón, el de Esparta, por Dios. Muy bien. O sea, que la educación buscaba una especie de nobleza en las formas, no nobleza en el sentido de gente distinta a los demás, nobles de la Edad Media o qué sé yo, sino nobleza en cuanto a educación, nobleza en cuanto a tener las virtudes ordenadas, nobleza en cuanto a ser capaz de poner la polis por encima del bien personal, o sea, nobleza en el sentido más profundo, no en un sentido chabacano, en un sentido real. Todos podemos tener una vida, sí, hemos sido bien educados y si nos autoeducamos, una vida noble, valiosa. Eso está muy claro en el pensamiento griego. Y a través de todo esto se logra la felicidad.
La felicidad no es tener un montón de cosas, la felicidad no es eh, hacer lo que quiero, la felicidad no es a fin de año tener un viaje a no sé dónde. Eh, si bien de alguna manera lo incluye el tener ciertas riquezas, etcétera, es un estado objetivo al que se llega por las anteriores cualidades. ¿Mm? Si uno vive noblemente, si uno se educa bien, si uno participa en esa polis y si uno logra tener cierta riqueza que le permite no estar ocupándose de las cosas de la casa, sino de la política, de la verdadera política, en ese caso esa persona es libre. No se están preguntando tanto por cómo la vive subjetivamente, ¿eh? Es una felicidad medio como objetiva. Después si sos o no sos libre, o si sos o no felices, no había psicólogos en esa época que se ocuparan de ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Me interesó, dentro de las cosas que vi, porque no hay casi autores que hablen bien de la democracia. En general, hablan mal. ¿Eh? Sócrates, en teoría, muere por, digamos, por oponerse a esta especie de cosa vulgar, porque ¿qué es lo que sucede? Que sucede que cuando uno, la base es esa discusión, ese diálogo, a veces puede haber momentos, como nos explicaba el otro día Sebastián, en que lo más importante ya pasa a ser no lo que se dice, no la palabra con sentido, sino la palabra simplemente para convencer, o sea, eso es lo que llamaban los sofistas. Y en el final de la democracia, o sea, los últimos años, antes de, porque cuando uno cae y deja de ser noble, deja de ser aristo y qué sé yo, después cae bajo el gobierno de Esparta, o sea, eso es normal, digamos, ¿no es cierto? Eso pasa a todos los pueblos. Cuando un pueblo deja de ser lo que era, tarde o temprano cae. Muy bien. Entonces, Atenas sufre también este desgaste final en el cual lo importante no es tanto poner en común, ponerse de acuerdo, buscar lo mejor, etcétera, sino es simplemente ser un gran orador, independientemente de lo que se diga, independiente de que sea verdadero o falso. Lo importante es llegar a convencer y punto. Bueno, como una degeneración de la democracia, ¿tá? Como una degeneración. Y contra esto es que se alza Platón, sobre todo, Platón, que van a ver un poquito, Aristóteles también, es crítico de la democracia, a la forma esta más corrupta la llama directamente demagogia, en realidad la llama demagogia la democracia, pero porque ellos viven al final de esta gran cultura ateniense, ellos viven cuando ya están en decadencia, cuando ya están en decadencia. Entonces, en general, los filósofos son muy críticos porque la mayoría vienen luego de que fueron una gran potencia, fueron una gran potencia militar, una gran potencia comercial, marítima, etcétera. Entonces uno no encuentra pensadores, o muy pocos, filósofos, que es lo más importante que tiene Grecia, que hablen bien de la democracia. Entonces uno dice, bueno, pero acá no pasó nada. Sí, pasó, muchos años, 200 años de democracia, como la acabamos de mencionar, no es poco tiempo, es un tiempo más que importante. Y uno de los que... Hay un famoso discurso, el discurso de Pericles, ¿tá? El discurso de Pericles, que lo hace después de la guerra durante la guerra del Peloponeso, cuando trae los muertos y qué sé yo, hace una oración fúnebre, y ahí tenemos un poquito las características de esta democracia. Porque nosotros vamos a estar siempre jugando en esto, vamos a estar jugando siempre con el tema de la política, con el tema del Estado, con el tema del poder, con el tema de la democracia y con el tema de la república. Acá el tema es la democracia directa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas dice Aristóteles, Pericles? En primer lugar dice que es original lo que ellos viven, que es muy original, que ellos no están buscando lo que hicieron los demás. Los demás más bien buscan lo que lograron ellos, ¿está?
Y dice, ha recibido de este gobierno el nombre de democracia por no estar en manos de la minoría, sino en manos de la mayoría. Es un poco paradójico, porque lo dice Pericles, que de alguna manera era él el que mandaba, tuvo un montón de años mandando, pero ese era el espíritu de la época. El espíritu, él dice, de igualdad civil y política. Todo el mundo, de acuerdo a las leyes, goza de igualdad. De acuerdo a las leyes, goza de igualdad. Leyes escritas y leyes no escritas. No pensemos en estas farrogas, en estas cosas que nosotros tenemos, leyes, decretos, el subsecretario saca algo y hay libros de derecho administrativo que dicen que toda la norma, todo lo quieren reglamentar. No, las leyes son leyes, pocas y las que son realmente las que lo que hay que seguir. Yo le diría que ustedes se acostumbren también a ver lo que son leyes de verdad, que la Constitución y 4 o 5 normas importantes, y lo demás tienen que adecuarse a eso, si no, no son leyes. El resto son política, en el fondo. Muy política en el sentido de, bueno, qué es lo que hay que hacer ahora, qué es lo que hay que hacer mañana, ¿no? Lo que es el derecho administrativo. El ciudadano no es extraño a los asuntos públicos, no es un ser ocioso, porque dice, bueno, pero al fin y al cabo nosotros no hacemos nada, ni inútil ocuparse de los asuntos públicos. Si no se ocupaban de los asuntos públicos, los griegos consideraban que no eran ciudadanos los atenienses, que no eran parte de ese conjunto, de esa polis. Dice, todos decimos libremente nuestra opinión sobre el interés público. Pericles también tenía que ir al Ágora y hablar, seguramente hablaba muy bien. No creemos que las palabras perjudiquen a las acciones, pero lo que sí nos parece perjudicial es no informarse previamente por las palabras de lo que debemos ejecutar. Discutían, por ejemplo, si había que entrar en guerra o no con el vecino, que sabía que estaban discutiendo ese tema y era público. Preferían discutirlo. A nadie se le hubiera ocurrido si hubiera ya una pandemia armar un gobierno de técnicos. Nadie. Que aparte mentira. Pero bueno, más bien discutir. Pero no el Congreso, que son dos. Y acá discutían todos. Supongo que si hubiera habido un problema así, no sé, se hubieran puesto barbijos, hubiera habido 20.000 tipos discutiendo. Discutiendo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Argumentando, diciendo el porqué. ¿Ese porqué es verdad? No es verdad, pero es una verdad práctica. Después de discutir y charlar mucho un tema, uno dice, bueno, el mejor camino es este. Y básicamente estamos de acuerdo. Las cosas suelen salir mejor. Muy bien. También había un cierto espíritu de amistad política, que a veces hoy ya no existe. Muchos políticos niegan ese tipo de situación. No hay amistad. Lo que hacen política es, bueno, acá estamos en otro ámbito que es buscar poder. No, momento. Hay una amistad política, la amistad de aquellos que buscan lo mejor para la polis. Bueno, voy a tener que hacer callar a mis hijos que están hablando fuerte. Entonces, esa amistad política es lo que lleva a la tolerancia, la que yo no tengo ahora. Es lo que lleva a la tolerancia, que es el primer rasgo, dice Pericles, de la humanidad, de humanidad. Y eso lleva a una benevolencia, a permitirle a los extranjeros, no a los que perdieron batallas, guerras, lleva a que los extranjeros puedan ir y vivir en la polis. Aristóteles era extranjero, y es el más alto exponente de la filosofía griega. ¿Está? Y para ellos, los frutos de la democracia es justamente la prosperidad, la facilidad de la vida, la felicidad en última instancia. Y la bravura militar se sigue de este compromiso cívico. En esta época no hay la menor duda que tenían que estar todos dispuestos a dar la vida por la polis, porque si no, el de al lado se los comía. O sea que el tema militar también es un tema importante, ¿no es cierto? Pero también es muy importante en ello, por ejemplo, el gusto a lo bello. ¿Alguien vieron las estatuas griegas? Lo que son perfectas, no son así cosas
raras o faraones, son el cuerpo humano en una forma sensacional. O sea, realmente puede ser que esto es lo que los haya hecho distintos, haberse puesto a mirar al hombre y ponerlo como centro, ¿no? Eh, eso no significa que no hayan tenido también una religiosidad muy fuerte, etcétera, pero es obvio que había un humanismo muy, muy importante, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué nos queda para hoy? ¿Qué nos queda como ejemplo para hoy en día? Y acá sí podemos tomar a Arendt, a Hannah Arendt, que quizás es la autora que más ha profundizado el tema, justo con Futel de Coulanges, pero Futel de Coulanges, que le nombré la vez pasada, tiende más bien a hablar de Roma, en su libro La ciudad antigua, más bien se refiere a Roma y mete a los griegos como si fueran romanos, cuando son bastante distintos. En primer lugar, es la distinción enorme entre la vida privada y la vida pública, la vida de la pólisis, pero este espacio intermedio, que es el ágora, y generalmente Hannah Arendt lo pone como si fuera el espacio público, pero es un espacio público que no es absolutamente político en el sentido de poder. Político en el sentido de poder es la polis, de poder así fuerte, como se entiende normalmente. Ahora, político en el sentido de público, político en el sentido de discusión, político en el sentido de llegar a acuerdos, es propiamente el ágora. Eh, y esta ágora justamente es política porque lo central no es la violencia, lo central es el diálogo, lo central es convencer al otro. Muy bien. Y además es salir del animal social para ser un animal político. Es el lugar a donde se liberan de ser animales sociales para ser animales políticos. No sé si a mí me gusta o no lo que dice Arendt, pero dice eso. Muy bien. En esta ágora, entonces, es donde a través de la palabra se llegaban a soluciones para cosas nuevas. Y acá hay un concepto interesante de Arendt, que yo no sé si lo tenían no los griegos, no lo sé, la verdad no lo sé, pero sí sé que ella pone siempre como muy claro que la palabra, la discusión, la charla, lleva a la acción y que esa palabra y esa discusión, cuando llevan a la acción, nunca llevan al final esperado, sino a un final inesperado. Un final inesperado, que es lo que ella después, vamos a ver más adelante, llama milagro. O sea, la capacidad de torcer el aparente rumbo obligado de las cosas, porque las cosas no tienen rumbos obligados. Las cosas no son así o asá. Las cosas van siendo y pueden tener rumbos distintos simplemente con que a veces uno se lo proponga o un grupo importante se lo proponga y en general el resultado tampoco es exactamente el que se propuso, sino que es otro. Por eso hay que estar como abiertos, según ella, a este milagro de que aparezcan siempre cosas nuevas. Es mentira que todo es igual, es mentira que siempre es lo mismo, bueno, es mentira. ¿Está? Bueno, la polis es que supera la sociabilidad natural por la politicidad, ya está. Y este es el ámbito entonces finalmente de la libertad. El ámbito de la libertad, el ámbito el ámbito en que el hombre se desarrolla y llega a la plenitud de su existencia, digamos así. En el ámbito además, como ya les dije antes, en que todos somos iguales. Esta libertad lo lleva a una amistad política necesariamente, a una filantropía, a un sentir al otro como igual a uno, un hablar juntos, un actuar juntos. Imagínense reunirse 4 veces por mes todo el tiempo. Después participar en los tribunales y después participar en la bulé y después... Y si había alguno que se ponía un poquito áspero, una vez por año se elegía quiénes se tenían que ir. Se ponía una pedrita, se ponía un nombre, andate por un tiempo. Porque el hombre no se entendía fuera de la polis. El peor castigo que podía haber era irse. Sócrates prefiere morir a irse de la polis. El peor castigo era no formar parte de esa polis. Cuando alguien empezaba a ser
como demasiado importante, como que se ponía por encima de los demás, había un destierro por un tiempo. Votado, votado por la gente, no por toda la gente, por los ciudadanos, pero es una democracia de aquellas, ¿no? No conozco ninguna que haya llegado a tanto. Eh, y las decisiones fundadas en la persuasión, las decisiones no fundadas en se hace lo que yo digo, o papá Estado ordena esto, o el mercado ordena aquello, o la tele viene por acá, sino que hay que convencer a los demás y convencer con razones, porque están en una... O sea, si uno no labura y está todo el día haciendo política, hay que estarlo, hay que estar. Hay que convencer a los demás. Ya me escucharon 20 veces, supongamos, un argumento. Hay que ser muy capaz para tener otro argumento y no seguir con el mismo. Hay que ser muy capaz. Es muy difícil. Una exposición pública permanente es muy compleja. Muy bien. Bueno, y el tema este que estamos hablando del Ágora, ya lo nombramos, la política, qué sé yo. A ver si tengo alguna cosita más interesante. Dice Hannah Arendt, los griegos comprendieron bien que los asuntos humanos son frágiles, imprevisibles e infinitos. Comprendieron bien que la actividad de la acción tiene como fin fundar la libertad política y el sentido común. Arendt vuelve su mirada a los griegos para rescatar su herencia y nos viene a decir de alguna forma que la política no es la búsqueda del poder. La política no es ejercer el dominio sobre los demás. La política es esencialmente hablar, ponerse de acuerdo, estar en el ágora. Por eso ella estudia a los griegos. No tanto porque hoy podamos hacer esto, sino por el espíritu que dio origen a este tipo de cosas. Sentirnos todos iguales, saber que somos iguales, saber que somos libres y que la política esencialmente es ponerse de acuerdo, no quién suma más votos en una cámara, quién suma más porotos en una interna. No es eso, no es esa la política, esencialmente no es esa. La política esencialmente es ponerse de acuerdo para elegir el mejor camino para un pueblo, para una polis, para una sociedad, y saber que nunca hay finales escritos, sino que dependen de lo que hagamos. Bueno, nos vemos la vez que viene. Hasta luego, muchas gracias.